El mensaje del día de hoy tiene como título Principios de una ofrenda verdadera. Lo primero que todo es el poder contextualizar. ¿Por qué siempre es importante el contextualizar? Porque créanme, amados, que lo que Dios no quiere es que nosotros seamos parciales para poder pensar en los procesos que estamos viviendo en Él. Una mentalidad parcial te va a decir de que eres parte de una iglesia que tan solamente has venido para poder escuchar un mensaje. Una mentalidad parcial te va a decir de que la situación que tú estás atravesando hoy en día es algo que es parte del crecimiento de toda persona, pero que no hay una dirección de parte de Dios. Una mentalidad parcial te va a llevar a enfrentar el día sin saber cuál es el propósito que está planeando el Señor y que ya fue concebido desde antes de la fundación del mundo. Una mentalidad parcial nos va a llevar a tan solamente ver lo que es tangible. Y acá había una frase que yo reconozco, que es de un dibujo animado, y cuando la diga, los que lo vieron se van a acordar, pero hay que ver más allá de lo evidente. A ver. Y, muy bien, premio para acá. Es que Bernardo, Samuel no entienden, pero algunos sí entendimos. Y eso, créanme que Dios me habló a través de esa frase. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces somos finitos y vemos solamente lo que es evidente. Vemos tan solamente el problema del día de hoy, vemos tan solamente la persona que me atendió mal en el banco, vemos tan solamente el pinchazo de rueda que tuve en la bicicleta, vemos tan solamente cuando el auto se me quedó en pana bajo la lluvia, y no vemos lo que Dios está obrando en nuestro carácter, y no vemos lo que el Espíritu del Señor nos está llevando para poder caminar, y no vemos sus propósitos. Entonces por eso necesitamos siempre contextualizar. Si alguien le pregunta y se acerca a usted y le dice, ¿en qué proceso de Dios usted se encuentra hoy en día? La respuesta más simple, más fácil es decir, estoy en la lucha o estoy en el desierto, que son esas respuestas como para salir rápidamente. Pero hay un propósito de Dios que está siendo latente. Hay una voz que se está manifestando. Hay un diseño que el Espíritu de Dios nos ha llevado desde antes de la fundación del mundo, como dice la palabra en Efesios, que tiene que ser manifestado en el hoy y en el ahora. Nosotros tenemos que siempre saber de que nuestra realidad, en el contexto en el cual nosotros vivimos, no es producto del azar. Si usted vive en el lugar donde vive, es porque Dios lo determinó de esa manera. Si usted nació en el año que nació, es porque Dios lo quiso de esa manera. Y si usted vive en el país en el cual usted vive hoy en día, es porque Dios tiene un plan con su vida para ese país. Entonces tenemos que siempre contextualizar, porque no somos personas finitas, porque no somos personas que tan solamente se levantan, trabajan, se acuestan, sino que hay un propósito de Dios que está obrando en nosotros. Y su voz se manifiesta. Amén. Entonces cuando yo entiendo que la dimensión de parte de Dios se asocia a ese propósito, mi perspectiva cambia. Porque yo ya no me enfrento tan solamente frente a un culto o una oración de la mañana, para no ser referente del culto. Yo no me presento delante de Dios en una oración de la mañana sabiendo que tan solamente estoy cumpliendo con un rito. Yo me presento delante de Él sabiendo que quizás Dios ese día va a cambiar mi vida. Sabiendo que quizás Dios ese día va a terminar el proceso en el cual yo he pasado por años, por meses quizás, y que no ha llegado a su proceso culmine tan solamente por no contextualizar. Amén. Entonces, ¿cuál es la contextualización del mensaje del día de hoy? Que el Espíritu de Dios, a través del pastor Guillermo, hace un par de semanas atrás, nos dijo que teníamos que cambiarnos de monte. ¿Lo recuerdan? Nos dijo que teníamos que salir de la condición en la que ya estábamos porque ya era suficiente, que teníamos que promocionarnos. Entonces, cuando te comparten ese mensaje, la mentalidad finita y de lo evidente te va a decir, qué lindo el mensaje, me gustó, le voy a colocar me gusta en YouTube, lo voy a compartir y ahí se acabó. Y eso sería un error. La voluntad de parte del Señor es poder posicionarnos en ese mensaje y proyectarnos en saber su voluntad. Y eso tiene que generar expectativa. Porque si eso no genera expectativa en nosotros, entonces hay algo que no está cuadrando. Como quizás las contabilidades, hay algo que no cuadra. Y generalmente lo que no cuadra es la exposición del corazón que nosotros debemos tener. ¿Amén? Así que dígale a la persona que está al lado suyo, contextualízate. Ahora dígalo al revés. Vamos a la Escritura. Vamos a buscar el relato en Génesis capítulo 4. Y acá cuando yo anhelo escuchar el sonido de la hoja,
Que vuelva la Biblia a papel, sí. Imítenlo, por favor. Bajen sus aplicaciones, Biblia con sonido de hoja. Que vuelva la Biblia a papel, querido hermano, para que no nos distraigamos. Génesis 4, yo voy a leer la Nueva Versión Internacional. Dice el versículo 1. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio luz a Caín. Y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Versículo 2. Después dio luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas, mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Versículo 3. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su raza, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Versículo 6. Entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel mientras estaban en el campo. Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor le preguntó a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar de mi hermano? ¿Qué has hecho?, exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Cuando hablamos de ofrenda, la primera ofrenda presentada delante de Dios está en este relato de Génesis 4. Entonces nosotros podemos descubrir diferentes principios, vamos a acomodar el púlpito, diferentes principios que están asociados a esa primera ofrenda, que lo hemos escuchado seguramente en clase cuando... como enseñando en la clase de niños, lo hemos escuchado muchísimas veces, pero hay principios de parte del Señor que están contenidos dentro de este relato, porque este relato marca un precedente de lo que es el ofrendar a Dios, de lo que es el poder realmente entregar a Él. Entonces, tenemos que saber que en el contexto en el cual se desarrolló este mensaje era posterior a la caída de Adán y Eva, posterior de que ellos fueron sacados del jardín del Edén, y por lo tanto ellos tenían que comenzar a trabajar para poder subsistir, ¿cierto? Y dentro de ese poder trabajar, Caín se dedicó a lo que era la agricultura y Abel al cuidado del rebaño de las ovejas. Entonces, había una misión en cada uno y llegó el momento en el cual ellos presentaron su ofrenda. Y hay 5 principios que están asociados a esta ofrenda que se presentó delante de él. El primero, que las ofrendas son evaluadas y calificadas. A mí esto, de verdad, me hizo cuestionar muchas ofrendas que yo he presentado. Dios no pasa por alto ninguna de nuestras acciones, queridos hermanos. Cada vez que nosotros nos presentamos delante de Dios, Dios está juzgando nuestros corazones. La palabra de Dios dice en Proverbios de que para nosotros nuestros caminos parecen correctos, mas Dios pesa los espíritus. Y de igual manera, cada vez que nos presentamos delante de Él como una ofrenda, estamos siendo evaluados. Y eso tenemos que poder asumirlo. Por eso, muchas veces nosotros, y tenemos que reconocer y pedir perdón al Señor, pensamos que el ofrendar, el entregar, no tan solamente como algo económico, pero siendo puntual en la ofrenda que se entrega en cada reunión, como un acto más. Y no sabemos que en ese momento Dios está colocando los ojos sobre nosotros y estamos siendo evaluados, estamos siendo calificados por Él. Porque si la ofrenda de Abel fue catalogada como correcta, tiene que haber sido porque existía un patrón de qué es lo que era lo correcto, ¿cierto? No podemos decir de que Dios fue un Dios arbitrario, que en ese momento se generó como quizá incluso la primera ofrenda como tal, sino que ciertamente hay muchos estudiosos que hablan de que fue el primer relato bíblico que habla de la ofrenda, pero no fue la primera ofrenda, porque ¿cómo podemos decir que algo es bueno o que es malo si no ha sido enseñado? ¿Cómo podemos evaluar si no existe un parámetro de referencia? ¿Cómo podemos tener la certeza de que esa ofrenda fue agradable para Dios si que alguien no le enseñó respecto de la ofrenda? Entonces vemos que la palabra de Dios es algo que es íntegro y que si esa ofrenda fue catalogada como mala fue porque a Caín y a Abel le habían enseñado. A Caín y a Abel ellos tenían que presentarse
en un lugar. Ellos tenían que presentarse en un tiempo y tenían que presentarse con un determinado tipo de ofrenda. La ofrenda que ellos presentaron no fue producto del azar, no nació en el corazón de ellos, porque eso también es fundamental. La ofrenda que nosotros le presentamos a Dios no nace en nuestra voluntad, no nace por lo bueno que somos, no nace porque nosotros lo hemos determinado, sino que nace en el corazón de parte de Dios, y lo que Dios coloca en nuestro corazón es lo que nosotros podemos entregar a Él. Entonces, primer principio, nuestras ofrendas son evaluadas y son calificadas. En Génesis 4:4 habla de que Dios encontró agradable la ofrenda de Abel y despreció la ofrenda de Caín. Y tenemos que poder llevar esto a un contexto mayor que está asociado a nuestra vida entera, a la entrega de nuestra vida entera. Entonces la pregunta es aún más amplia. Mi vida, la cual nosotros hemos entregado al Señor. ¿Cuántos han entregado su vida al Señor? Que levanten la mano. Si no lo han entregado, vamos a cambiar de mensaje. Pero si usted ha entregado su vida al Señor, su ofrenda está siendo evaluada día a día. Lo que nosotros entregamos está siendo evaluado por el Señor. Y nótese, y quizá anticipándome un poco, no ha sido evaluado con una acción como de condena, porque nosotros tenemos asociado que cada vez que nos evalúan es porque viene como un castigo atrás. No es eso, porque adelantándome el mensaje, vemos que al final del relato, cuando Caín se pone cabizbajo porque su ofrenda no fue considerada agradable por el Señor, él dice, ¿por qué te colocas cabizbajo? Ciertamente tú tienes la oportunidad de poder presentar una nueva ofrenda. Entonces tenemos que saber de que cada vez que somos evaluados no es para que alguien venga y se nos caiga el rayo de condenación, sino que para una nueva oportunidad para poder aprender. ¿Amén? Entonces vuelvo a hacer la pregunta. Nuestra vida, que tal como fue predicado por el pastor Héctor Quiroga la semana pasada, la cual es una forma de vida como ofrenda, ¿está siendo agradable ante los ojos de Dios? Porque yo entrego lo mejor a Él. ¿Estamos entregando lo mejor realmente a Dios? ¿O nos estamos conformando con ser parte de una religión? ¿O nos estamos conformando por ser parte de un culto? ¿O nos estamos conformando por marcar el hito de la asistencia y no saber y poder escuchar lo que el Espíritu del Señor nos quiere decir? La ofrenda tiene un contexto de tiempo que debemos discernir. Como les decía anteriormente, había un tiempo, había un lugar y había una manera. No fue producto del azar, queridos. Es un error pensar que nosotros nos podemos presentar delante de Dios con lo que nosotros queremos entregar. Existe una manera, existe un modo y existe un tiempo en el cual Dios quiere que nos presentemos delante de Él. Nosotros celebramos y disfrutamos la convocatoria del Eterno, que está en el Levítico 23 para los que no la conocen, porque marcan ese tiempo, marcan las estaciones que Dios determina, porque el método pedagógico de enseñanza, aparte de Dios, está lleno de esta riqueza del lenguaje metafórico asociado a que somos evaluados por Él, pero conforme a un patrón. No sé si me estoy dando a entender. No es algo que nosotros podamos pasar por alto, porque muchas veces, y volviendo a lo que era la primera imagen, somos finitos para pensar. Y asociamos de que mañana vamos a irnos de retiro y va a ser un tiempo glorioso y el Espíritu de Dios se va a manifestar y vamos a escuchar su voz porque lo creemos, porque Dios nos ama tanto que nos habla y va a ser extraordinario, vamos a llegar hiper bendecidos. Pero si yo me quedo tan solamente con la experiencia del retiro, estaré cometiendo un error. Si yo me quedo tan solamente por el proceso en el cual yo viví era un tiempo terminado y se acabó, estaré cometiendo un error. Si yo pienso de que cada llamado de parte de Él es tan solamente porque es parte de la vida, estoy cometiendo un error. ¿Por qué? Porque no estoy discerniendo, no estoy viendo el tiempo en el cual Dios me está llevando. No sé si estoy siendo claro en lo que quiero transmitir, que tenemos que ir mucho más allá de lo que nuestros ojos ven y pensar en el propósito de Dios, porque sin lugar a dudas, cuando Dios nos habla en nuestras vidas es porque quiere alcanzar a muchísimo, porque está pensando en las generaciones. Entonces no es tan solamente un retiro lindo de comando donde los jóvenes son llenos del Espíritu de Dios y sus vidas son transformadas.
no es tan solamente eso, es el inicio del proceso de muchas personas de volverse al Señor para que muchos sean alcanzados. Entonces no es tan solamente una jornada de evangelismo que se va a vivir pronto en un centro de rehabilitación, que va a ser un tiempo glorioso también, sino que es la plataforma para que muchos sean alcanzados. Entonces si no logramos discernir esos tiempos, vamos a seguir siendo finitos y cada vez que nos presentemos delante del Señor nuestra ofrenda, vamos a dejar pasar la oportunidad de recibir una bendición. Entonces, la ofrenda es algo importante. ¿Por qué? ¿Quién la convoca? ¿Quién convoca la ofrenda? Más fuerte. ¿Quién convoca la ofrenda? Dios mismo. Dios mismo es el que hace el llamado. Dios mismo es el que nos insta y nos motiva a poder presentarse o que nos presentemos delante de Él tal cual somos. Porque muchas veces tenemos que reconocer de que somos muy, como diría don Frank Sinatra, a mi manera para poder hacer muchas cosas en el reino de Dios. Muchísimas cosas las hacemos a nuestra manera. Y algunos pueden pensar, seguramente nadie le enseñó a Caín, pobre Caín, le tocó vivir la primera generación, le tocó presentar la primera ofrenda, y como nadie le enseñó, se equivocó y fue condenado y fue errante por toda su vida. Sería un error pensar así. Caín sabía lo que tenía que presentar. Se me fue la última. Caín sabía lo que tenía que entregarle al Señor. Caín conocía perfectamente cómo se debía presentar una ofrenda delante de Dios. Y nosotros también hemos recibido instrucción de cómo poder presentarnos delante de Él. Nosotros también hemos recibido muchísimas palabras de vida. Tenemos que ser agradecidos de parte de Dios de que tenemos una casa que se recibe instrucción. Porque en el corazón de cada uno de los que tenemos la bendición de poder ser sus pastores, no está el poder reunirnos acá y el poder hacer cultos que sean emocionantes. No es eso, sino que la motivación principal es que nuestras vidas sean transformadas conforme a la imagen de aquel que nos llamó desde la muerte a la vida eterna, conforme a la imagen del Mesías y cumplir su propósito. Entonces tenemos que saber de que nosotros también hemos recibido instrucción y también debemos saber cómo presentarnos delante de Dios y tomarle la seriedad y la profundidad que esto conlleva y dejar de vivir la vida a nuestra manera. Porque, amados, déjeme decirle que muchas veces nosotros presentamos nuestra ofrenda a nuestra manera, adoramos a Dios a nuestra manera y pensamos de que nuestra manera es la manera correcta de poder estar delante de Él, siendo que ese fue el pecado que cometió Caín, hacer una ofrenda a su manera. Entonces, la ofrenda está asociada a un contexto que tenemos que poder saber discernir. ¿Por qué es tan importante? Una pregunta así como entre paréntesis. ¿Por qué son tan importantes las fiestas del Eterno? ¿Por qué nosotros le damos tanto énfasis a Pascua, a Pesaj? Porque la palabra de Dios dice en Éxodo que ese mes será cabeza del año, el principal, el primero. Como tú comienzas ese año, ¿cómo va a ser la bendición de parte del Señor? ¿Por qué? Porque estamos viendo los tiempos, ¿cierto? Estamos discerniendo que nuestra culto que levantamos delante de Él va mucho más allá que tan solamente un momento o una fiesta. Hay un propósito de parte del Señor. Amén. Las ofrendas representan nuestra plena confianza en Él y en su provisión. ¿Por qué la ofrenda de Abel fue aceptada por Dios? La respuesta está en Hebreos 11:4, que dice: por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, por el cual recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Amados, nuestras ofrendas hablan. Y eso nos tiene que hacer reflexionar mucho más profundo aún. Nuestras ofrendas hablan de nosotros. La semana pasada el pastor Héctor Quiroga nos contaba un testimonio, ¿se recuerdan? Que él decía que él estaba en un congreso y que el predicador preguntó: ¿cuántos testifican del Señor? Y él levantó la mano, ¿cierto? Y después otra pregunta era: ¿de cuánto Dios testifica? ¿Se recuerdan eso? ¿Sí? Acá vemos a alguien que a través de una ofrenda su vida todavía habla. Y nuestras ofrendas están siendo un testimonio delante del Señor.
Ahora, muchos lo pueden asociar directamente a lo económico y déjeme decirle que sí, tiene parte de relación con lo económico, pero no lo es todo. Nuestra ofrenda está asociada a nuestra vida y nuestra vida está hablando. Y déjeme decirle, amados, que nuestra vida habla mucho más fuerte de lo que nosotros quisiéramos que habla. Nuestra vida está hablando en todo momento, en todo lugar, en la manera que nosotros saludamos, en la manera que nosotros estamos formando a nuestros hijos, en la manera en la cual nosotros hablamos incluso, en la manera en la cual nosotros nos desempeñamos en nuestro lugar de trabajo. Nuestra ofrenda está hablando. Y si pasan los años, 100, 200 años más, qué hermosa bendición sería de parte de Dios escuchar la ofrenda de Samuel, aún habla. La ofrenda de los cristianos, aún habla. Y que esa tiene que ser nuestra convicción, porque la ofrenda son producto de quién somos. No es otra cosa. Tengo una convicción de parte del Señor de que muchísimas veces estamos luchando con situaciones y pensamos de que a nuestra manera vamos a poder salir, pero no se trata de hacerlo por nuestras fuerzas, sino que se trata de poder cambiar nuestra naturaleza. Nosotros reproducimos lo que somos. No es otra cosa, amados. No es que nosotros podamos querer acá presentar una tremenda plataforma y poder ministrar algo que no está en nuestro corazón, sino que el Espíritu de Dios se manifiesta por quién somos realmente y nosotros multiplicamos lo que somos en Él. Entonces, para que la ofrenda sea apta para Dios, tiene que estar su naturaleza en nuestras vidas, tiene que estar su Espíritu en nuestras vidas, tiene que estar su esencia, su porción, su palabra hecha vida en nosotros, porque no hay otra manera, amados. Podemos estar llenos de ideas. Escuchaba un mensaje del pastor que va a estar en la conferencia de Arica y ya llegamos a septiembre. Nosotros estamos, no dimos ni cuenta y estamos en septiembre. Y él decía de que hay un gran error que está cometiendo la iglesia en general, que está preparando muchos programas. Que hablaba de que, por ejemplo, la iglesia en Norteamérica está llena de programas y cada iglesia lucha por tener o marca la diferencia, porque en Estados Unidos la iglesia incluso es como una profesión más. Uno puede encontrar un aviso clasificado en los diarios: se necesita pastor para iglesias de 300 personas, casa cerca de la iglesia, y es así, literalmente. Entonces, dentro de ese mercadeo también está la opción de poder preparar muchos planes para poder hacer una iglesia entretenida. Y hay iglesias con plan para jóvenes, plan para matrimonios jóvenes sin hijos, plan para matrimonios jóvenes con un hijo, plan para matrimonios jóvenes con 2 hijos, plan para aquellos que se separaron y que se están buscando otra persona con quien casarse, plan para el adulto mayor, plan para la edad de dorada. Hay plan para todo. Y eso es un tremendo error, porque pensamos de que las buenas ideas pueden reemplazar a la voz del Espíritu del Señor. Y muchas veces nosotros pensamos de que nuestras buenas intenciones pueden reemplazarlo a Él. ¿Y qué tiene que ver eso con la ofrenda? Tiene que ver muchísimo. Porque cuando yo entrego una ofrenda, yo estoy entregando su naturaleza manifestada en mí. Porque, amados, ¿cuál creen ustedes que es el principio que Dios tiene a través de la ofrenda? ¿Quién me puede ayudar en el mensaje? ¿Cuál creen ustedes cuál es la enseñanza que tiene la ofrenda? ¿Por qué tenemos que poder entregar? Escuché un murmullo. ¿Perdón? Sí, una señal de amor. Despojarse, muy bien. ¿Quién más tiene? ¿Perdón? No escuché. Más fuerte. De obediencia, ok. Pero ¿qué nos puede estar enseñando Dios? A ver, ¿Dios necesita la ofrenda? Dependencia. ¿Perdón? Probarnos, allá, amén. Pero ¿cuál fue la mayor ofrenda? Jesús. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Entregó. Entonces, ¿cuál puede ser el principio pedagógico de parte de Dios en la ofrenda? La entrega, el entregarse. Porque eso, amado, es lo que nos hace realmente convertirnos a Él. Y eso hace manifestar su naturaleza cuando uno entrega, cuando uno da su vida. Muchas veces, y uno mismo se confronta porque uno dice, ¿sabes qué? No doy lo suficiente. No doy lo suficiente que tengo
o no dio lo suficiente que podía dar por lo que ha recibido de parte del Señor. Pero como decíamos, la ofrenda no es tan solamente algo material, sino que también se asocia con poder entregar vida. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Si ahora le hago una pregunta, ¿a quién tú te estás entregando? ¿Quién está recibiendo tu ofrenda en este momento? Los papás podemos decir, nos entregamos a nuestro hijo, ¿cierto? Damos todo por ello. Pero, amén. Pero la palabra de Dios dice que haces bien en amar a quien tú debes amar. Pero ¿estamos entregando a alguien más? ¿Estamos dedicando tiempo a otra persona que no sea tan solamente nuestra familia? ¿A otra persona que no sea tan solamente nuestro amigo? Porque esa ofrenda está hablando. Tal como habló la ofrenda de Abel, y como les comentaba, en Hebreo dice que todavía sigue dando testimonio. Esa ofrenda está hablando fuerte y está hablando claro en el día de hoy. Como dice, ahí hay un extracto de un libro del profeta David Rebollo, Marisol y David Rebollo, que dice: la miseria no está en el bolsillo, está en la mente del hombre. Y es así, la miseria muchas veces no está en lo que nosotros podamos soltar de nuestra billetera, sino que es lo que nosotros podamos cambiar de nuestro corazón y de nuestra mente. Y eso es lo que tiene que ser renovado. Tenemos que estar llenos de su naturaleza. En Proverbios 11:24 dice: hay quienes reparten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo justo y acaban en la miseria. La palabra retener se asocia en guardar, reservar, algo que se esconde de la luz. Y la convicción que tenía durante la adoración era la siguiente: las ofrendas generalmente se asocian a los altares, ¿cierto? Los altares se asocian al fuego. El fuego genera muchas cosas, ¿cierto? Tiene muchas propiedades, pero dentro de esas propiedades está la luz. Cuando nosotros ofrendamos, somos expuestos tal cual somos. En el caso de la ofrenda de Caín y Abel, cada uno fue expuesto realmente de cómo estaba su corazón. Todos sabemos la consecuencia que tuvo en Caín el no haber sido apto dentro de esa ofrenda. Uno puede decir, es que actuó porque la ofrenda no le gustó a Dios. Y no, amados, no es que haya sido consecuencia de eso, sino que su naturaleza se manifestó. ¿Por qué? Porque se acercó al altar. Y en el altar, ¿qué es lo que se manifiesta? ¿Quién somos realmente? Entonces, cuando la palabra de Dios dice que hay algunos que retienen más de la cuenta, se asocian y que muchas veces nuestras vidas tienen muchas áreas que están ocultas delante del Señor, y que es necesario que nos presentemos en ese lugar de altar, en ese lugar de fuego, en ese lugar en el cual nuestras vidas son expuestas. Porque, amados, hoy día esa es la oportunidad de parte del Señor, presentarnos tal cual somos y poder de una vez por todas despojarnos de aquello que ha sido algo que hemos tenido oculto, algo que ha estado escondido y que tiene que salir a la luz. La palabra de Dios dice en 1 Pedro que nosotros fuimos sacados de las tinieblas, ¿cierto?, a su luz admirable. Y en su luz quedamos todos expuestos. En su luz nos presentamos tal cual somos. No podemos seguir intentando engañar al Señor con una vida de apariencia de verdad, siendo que hay parte importante, amados. Porque el llamado de parte del Señor no es acá entregar que a lo mejor en la noche en vez de ver televisión tiene que estar orando. No es eso, querido. Sino que el llamado de parte del Señor es que hay áreas de nuestra vida que aún no han sido entregadas a Él. Y esas áreas se manifiestan en que nuestra ofrenda está hablando mal de nosotros. Es así de concreto y es así de directo. Porque cuando nosotros nos acercamos al lugar de la adoración, donde está el fuego nos confronta, el fuego nos purifica y el fuego nos muestra tal cual somos delante de Él. Cuando nosotros ofrendamos, estamos mostrando nuestro corazón. No podemos seguir engañándonos a nosotros mismos, amados. Vuelvo a citar Proverbios. Para nosotros, nuestros caminos todos nos parecen correctos, mas el Señor pesa los espíritus. Y los espíritus están siendo evaluados por Él. Porque cada vez que yo tomo, y acá, que me perdonen, pero yo también lo he hecho, así que confieso públicamente. Cada vez que yo tomo los 1,000 pesos que tengo en la billetera y lo presento delante del Señor para poder ofrendar, Dios está viendo mi ofrenda. Y acá, amados, yo no estoy hablando de un valor monetario. Quizás los 1,000 pesos en su momento pueden ser como la ofrenda de la viuda, ¿cierto?, que lo representaba a todos, pero Dios está viendo nuestro corazón. Y Dios está viendo que nos estamos presentando de manera ligera, como si esa ofrenda fuese un rito más.
Entonces cada vez que nosotros nos acercamos al altar, estamos siendo expuestos. Y es por eso que el seguir a Dios no es un juego, amados. Yo creo que nosotros, esa es una idea mía, religiosa total. Yo creo que nosotros cuando nos hablan del Señor, nos deben entregar como el contrato completo. ¿En qué sentido? Si tú dices seguir al Señor, tu vida debe cambiar. Si tú dices seguir al Señor, tú no puedes seguir siendo la misma persona. Si tú dices yo quiero ser como Él, tú tienes que entregarlo todo. Porque ese es el plan del Señor, entregarlo todo. Que no quede nada retenido. Que nosotros podamos decir, ¿sabes qué? Yo lo di todo, hice un esfuerzo mayor, caminé la segunda milla, pero lo di todo para poder escuchar su voz. La única manera de que la miseria que dice esa frase cambie es que nuestra mentalidad cambie, nuestra naturaleza cambie. Recordaba un relato de vida que personalmente para mí los veranos, era verano. Los veranos son tiempos de evaluación. Y generalmente es así en mí, porque en uno del verano está más despejado, entonces tiene más tiempo para poder pensar en ese largo plazo. Y la pregunta que yo me hago cada verano es, ¿qué he cambiado y en qué soy más parecido al Señor este año respecto al año pasado? ¿Sigo siendo la misma persona? Y la otra pregunta que me hago es, ¿di todo lo que podía dar? Y recuerdo perfectamente un año en particular, en el cual, el año 2010, 2012 más o menos, en que yo era parte, ya estaba dentro de esta iglesia y surgió una situación en la cual cambió el liderazgo de los jóvenes, ¿ya? En ese tiempo yo era el líder de jóvenes, teníamos un equipo con personas que siguen acá y otras que ya no están. Y el tema que mi amigo personal, don Héctor Iván García Núñez, fue invitado por parte del pastor para poder tomar el liderazgo de los jóvenes. Entonces, yo ese año hice mi evaluación y dije, bueno, ahora tengo que evaluar, ¿cierto? Y ahí yo estaba, y ahora lo pienso de esa manera, yo estaba presentando mi ofrenda delante de Dios. ¿Por qué? Porque uno humanamente podía haber reaccionado saliéndose, ¿cierto? Lo más fácil cuando a alguna persona lo sacan de un primer lugar de decir, ¿sabe qué? Ya pasó mi tiempo, paso la jineta, no sigo yo, sino que ahora me encomiendo a otras tareas. Pero yo decía, ¿saben qué? Y ahí fue un consejo de mi señora que lo reconozco hasta hoy en día. Ella me dijo, ustedes podrían ser un muy buen equipo. Y acá Héctor dice amén. Ustedes podrían ser un muy buen equipo y tú puedes apoyar a Héctor en el liderazgo de los jóvenes. Y lo que yo en mi corazón está, igual habían sentimientos encontrados porque hay que ser honesto delante de él. Cuando nosotros dejamos de estar en el lugar de preponderancia, nuestro orgullo se duele y eso es así. Yo sería muy falso decir, bueno, y en el Señor acepté el sacrificio. No, error, mentira, no voy a presentar con algo que no fue. Yo me dolí y en mi corazón hubo sentimientos encontrados, pero la voz sabia de mi mujer en ese caso me dio un muy buen consejo. ¿Y saben cuándo vine a entender todo ese proceso? Meses después de que con Héctor fuimos ungidos pastores juntos. ¿Y hacia dónde quiero ir con todo esto? Que muchas veces nosotros nos presentamos delante del Señor, no damos lo mejor delante de Él y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos perdiendo procesos maravillosos de Dios. A veces pensamos de que el momento, se acabó el momento y que no está siendo evaluado, pero Dios nos está evaluando, Dios está viendo nuestra ofrenda, Dios en el momento de la aflicción, Dios nos dice, ¿cuál es la ofrenda que tú me estás presentando hoy en día? Porque si mi motivación hubiese sido tan solamente el puesto, mi ofrenda hubiese sido, ahí está, se acabó, me jubilo, ahora voy a ser un seguidor de las redes sociales y daré muchos me gusta a los mensajes o diré, seguiré perseverando. ¿Por qué? Porque yo sé que cada año tengo que presentar lo mejor delante del Señor y tiene que ser una presentación que sea sin reserva, sin guardar nada, sin poder retener. Porque todo lo que retengo, ¿qué pasa cuando uno guarda algo, cuando uno retiene algo? Al final no se multiplica. Y lo que no se multiplica se termina perdiendo porque muere. Entonces, ¿qué es lo que está en nuestra vida que no ha sido presentado delante del Señor?
¿Qué es lo que no está o qué es lo que aún no ha sido entregado a Él para que pueda comenzar a dar el principio de la multiplicación correcta? Porque en Proverbios 11 dice, a quienes reparten les es añadido más. O sea, si tú entregas, recibes más. Si tú das más de tu vida, vas a poder multiplicarlo dentro y para muchas personas. Pero no como una acción de un trueque, sino que por una acción de obediencia y de ofrenda delante del Señor. Amén. Las ofrendas, incluso, aún no sean aceptables delante de Dios, nos dan la oportunidad de poder volver a Él. La respuesta del Padre Eterno posterior a la presentación de la ofrenda no fue condenatoria, sino que por el contrario, de aliento y de exhortación. Dios le dijo, no obstante, tú puedes dominar el pecado. Esta realmente era una oportunidad de poder enmendar el rumbo para Caín, lo cual finalmente no aprovechó y asesinó a Abel, y producto de esto fue castigado. Hablamos de poder entender los tiempos, ¿cierto? Hablamos de poder entender los contextos en los cuales estamos viviendo. ¿En qué temporada estamos? Estamos en una temporada de ayuno, ¿cierto? De poder descontaminarlo de todo aquello que ha sido procesado. Acá el ayuno fue una invitación más obligatoria para los líderes y una invitación abierta para el resto de la casa. Y ciertamente, si usted a lo mejor ni siquiera se ha preguntado qué es lo que es, se está perdiendo parte de la bendición. Y esta es una invitación que sigue siendo abierta para poder vivirlo. Y también estamos en un tiempo de oportunidad para poder volvernos a Dios. Porque cuando nos presentamos en la ofrenda, Dios nos quiere enseñar, Dios nos quiere modelar, Dios nos quiere decir, ¿sabes qué? Tú tienes una segunda oportunidad para poder hacerlo ahora bien. Y lo mismo sucedió en el caso de Caín, pero Caín optó el camino errante. Caín siguió su corazón, manifestó su naturaleza, terminó asesinando a su hermano. Y estamos dentro de un tiempo llamado que dentro de ese contexto está asociado al tiempo de Techubá, ¿cierto? Estamos viviendo Techubá. ¿Qué es lo que es Techubá? Techubá son los días de poder volvernos a Él. Y tal cual Caín tuvo la oportunidad de poder volverse a Dios, estamos en un tiempo de poder volvernos de manera plena y verdadera delante de Dios. Porque, como les decía hace un tiempo atrás, el fuego nos expone. El fuego que representa el altar nos deja y nos presenta tal cual somos, y el fuego nos tiene que decir que nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra vida tiene que cambiar, amados. No podemos llevar 15, 20 años teniendo las mismas luchas. No podemos contar la historia que contábamos hace 15 años atrás. Hace 15 años atrás yo predicaba en tal lugar. Hace 15 años atrás Dios me sanó. Hace 15 años atrás Dios me dio este trabajo. Amén, gloria a Dios. Pero tenemos que tener experiencias nuevas en el Señor. Tenemos que poder disfrutar de la renovación del Espíritu que está dentro de nosotros. Y tenemos que poder aprovechar esta oportunidad de poder entregar nuestra vida de manera completa a Él. Porque la ofrenda se asocia a la entrega y la entrega se asocia al señorío. Porque cuando nosotros decidimos ese día entregar nuestra vida al Señor, lo estamos entregando de manera completa. Y si aún no lo hemos entendido, porque estamos siendo parciales en ver al Señor. Nuestra vida la entregamos de manera completa, amados, entera. Y nuestra vida está siendo evaluada día a día según la ofrenda que estamos entregando delante de Él. Entonces, el hablar de una ofrenda verdadera es hablar de una vida entregada plenamente a Dios. Nosotros lo que ofrendamos es la consecuencia de lo que hemos recibido. Si no estamos entregando nada, es porque estamos reteniendo más de la cuenta, porque ninguno de nosotros podría decir que no ha recibido nada de parte del Señor. Todos hemos recibido una porción de gracia, todos hemos recibido una porción de bendición, todos hemos recibido la oportunidad de poder acercarnos delante de Él, y todos tenemos la bendición de poder estar en este lugar, de poder decirle que estamos con vida, de tener un techo, de tener un hogar, de poder tener una familia, y por eso tenemos que estar agradecidos, pero tenemos que dar la retribución correcta. Porque si seguimos llevando la vida pensando que la ofrenda es el momento en el culto en el cual yo entrego mis 1,000 pesos, estaré muy, muy errado. Porque si yo sigo llevando la vida pensando de que mi oración en la mañana se asocia tan solamente a un momento, estaré muy, muy errado. Porque cuando el Señor nos llama a su altar es para poder entregarnos de manera completa. Porque, amados, ante Él estamos expuestos. Dios en este momento está viendo nuestros corazones. Dios en este momento está viendo nuestra vida de manera completa. No tan solamente el instante de un culto que puede durar 2 horas de un día jueves, no tan solamente en el momento en el cual yo entregué mi vida al Señor, sino que de manera plena. Entonces el llamado de parte del Señor
es que esta ofrenda verdadera está fundamentada en entregarse de manera completa a Él. ¿Amén? ¿Súper? ¿Bien? ¿Sí? ¿Dedito para arriba? ¿Sí? Pongámonos en pie, amados. Padre bendito, eterno eres tú, Señor. Te damos gracias, papá, por la oportunidad que nos da de poder presentarnos tal cual somos delante de ti, Señor. Sin caretas, papá. Sin otra identidad que la que tú has dicho de nuestras vidas, Dios. Te pedimos perdón por muchísimas veces que hemos sido ligeros, papá, cuando estamos en tu presencia, Dios amado. Que hemos sido parciales, Señor, que no hemos visto tu propósito, Señor, en las circunstancias, Dios amado. Y que hemos decidido retener, Señor, los procesos que tú quieres liberar en nuestras vidas, Dios amado. Padre benditos, yo oro, papá, por la vida de aquellos que hoy día están en tinieblas, Señor. Yo oro por la vida de aquellos que hoy día están lejos de tu luz, Señor. Que hoy día están lejos del altar, papá. Para que vuelvan, Señor. Para que vuelvan, Señor, a ese lugar en el cual está tu fuego. Para que vuelvan, Señor, al lugar donde ellos saben estar, Señor. Porque tu Espíritu mora en sus vidas, Dios amado. Yo clamo por tus hijos, Señor, que hoy día están con un corazón frío, Señor. Yo clamo por sus vidas, papá, para que ellos puedan nuevamente, Señor, reconocer de que tú eres Dios. Reconocer que tú eres el sustento. Reconocer que tú eres la roca firme, Señor. Reconocer que en ti está el reino inconmovible, Dios amado. Lloro por aquellos que han sido ligeros en su caminar, papá. Que han pensado de que el seguirte a ti es parte tan solamente de una religión y no han visto que hay un propósito mayor, Dios. Aquellos que piensan de que la asistencia a una reunión, papá, es suficiente para poder ser consagrado a ti cuando tú nos demandas más cada día. Porque cuando tú nos dijiste que nos llamaste de las tinieblas a tu luz admirable, era porque nos llamaste a poder ser exhortados por ti cada día, Señor. A que nosotros nos podamos presentar de una manera verdadera, Señor. De una manera, Señor, tal cual somos, papá. Y que tu Espíritu Santo, Señor, sea llamando nuevamente a aquellos que han estado lejos, papá. Vuelvan, Señor. Que vuelvan, papá, en este tiempo de arrepentimiento, en este tiempo de descontaminación, Señor, en este tiempo de techubá, en este tiempo de poder volver, Señor, a tu diseño, en este tiempo en el cual las trompetas sonarán, Señor, y determinarán quién es el Rey. Porque ese es el llamado del Espíritu del Señor. Porque cuando en 3, 4 semanas más estemos celebrando la fiesta de la trompeta, estaremos coronando a Yeshua, a Jesús, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús, papá, entregamos todas aquellas áreas de nuestras vidas que han estado lejos de ti, Señor. Entregamos, Señor, la mayordomía de nuestro dinero, Señor, de nuestras finanzas. Entregamos, Señor, a ti nuestro tiempo, papá. Entregamos nuestra energía, Señor, nuestras fuerzas, papá. Entregamos, Señor, todo aquello que ha estado retenido, la bendición que está y que en cada uno de nosotros, Señor, tú nos has impartido. La entregamos a ti para que pueda alcanzar a muchos, Señor. En el nombre de Jesús, papá, te pedimos que estemos atentos a las personas que están al lado nuestro durante la semana, Señor. Que podamos, Señor, sentir, Señor, tu voz y que le digamos, hay un Dios que te ama, hay un Dios que te está llamando, hay un Dios que está presente, hay un Dios que es vivo, hay un Dios que nos abraza en el momento de la angustia, hay un Dios que nos amó tanto que entregó a su Hijo. Haznos cercanos a ti, Señor. Haznos cercanos a tu presencia, papá. Ya que podamos aprovechar el momento en el altar que tú nos estás llamando, Dios amado. Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor.
Queremos darte adoración que nace de tu espíritu y vuelve a tu espíritu, Señor.